Estamos invirtiendo más de 16 mil millones de dólares al Departamento de Policía para arrestar personas para un delito de auto, posesión de marihuana. Terminando de editar el capítulo sobre brutalidad policial, me di cuenta que estaba durando casi el doble que los anteriores. Cada una de las respuestas que nos compartió Juan Cartagena resultaron ser tan interesantes que en lugar de quitar contenido, decidí partir el capítulo en dos. El día de hoy estaremos publicando la primera parte y el domingo próximo la segunda. Sin más, los dejo con el episodio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Esto es HDP, Hablemos de Política, el podcast donde semanalmente hablamos de temas relacionados con la política en los Estados Unidos. Mi nombre es Ariel Zimmerman, soy el host del programa y hoy tenemos un capítulo que nos va a movilizar a todos. Hoy vamos a hablar de cómo es el comportamiento de las fuerzas de seguridad en este país y para eso tenemos el lujo de invitarlo a Juan Cartagena. Bienvenido, Juan. Gracias, Ariel, y muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de elaborar mucho más sobre este tema importantísimo. Contanos un poquito quién sos y a qué te dedicas. Bueno, yo soy presidente de la organización Latino Justice PRLDEF, PRLDEF. Es una manera para reconocer nuestra historia original. Empezamos en 1972 en Nueva York, como los que se llama en inglés el Puerto Rican Legal Defense Fund. Ahora nos conocemos como Latino Justice PRLDEF. El Latino Justice para una amplificación mucho más amplia de lo que estamos haciendo. Utilizamos las leyes, abogados, cortes, legislaturas, etcétera, para proteger los derechos humanos y los derechos civiles y constitucionales de la comunidad latina alrededor del país entero. Tenemos oficina en Orlando, Florida, tenemos oficina en Texas, en Austin, tenemos oficinas en Long Island, pero la sede existe y todavía se queda en Nueva York. ¿Sabes qué? Como muchos de los oyentes del programa saben, soy argentino, vivo en este país hace 12 años. Y la verdad es que yo tengo muchos privilegios. Tuve una infancia muy linda, tuve la oportunidad de elegir a la escuela a la que fui. Eh, si bien trabajo desde los 17 años, la verdad es que trabajé toda mi vida siempre por decisión propia, para poder tener dinero, para poder salir a- a los boliches, a los bares con mis amigos, para poder divertirme, para poder comprarme cosas, pero nunca me faltó nada. La verdad que mis padres siempre me dieron comida, me dieron un hogar hermoso. Mis padres, los dos profesionales, me incentivaron constantemente, me dieron muchísimas herramientas que muchas veces uno quizás no se da cuenta de todos esos privilegios que tiene. Tuve la oportunidad de mudarme a este país hermoso hace, como digo, hace 12 años, y la forma en la cual yo llegué aquí fue, digamos, a ver, yo siento que tuve algunos problemas, pero comparado con la mayor cantidad de los inmigrantes, fue un lujo. Yo trabajaba por una compañía, la compañía me pagó el traspaso, me consiguió los papeles, este, siempre tuve un estatus, siempre estuve legal. En algún momento, unos meses, tuve un problema cuando quise pasar de una visa de turista a visa de trabajo y yo sentía que yo me sentía perseguido cuando en realidad no veía ningún inconveniente. Y la verdad es que una de las cosas que me sorprendió mucho de este país siempre desde el primer día es cómo mis padres, cómo mis amigos, cómo mis colegas, la mayoría nacidos aquí, tienen un respeto muy fuerte por las fuerzas de seguridad. En general, Latinoamérica, la, la- la vista que tenemos en general de las Fuerzas Armadas es un poco negativa por muchas cuestiones que han hecho. De hecho, yo nací en el año 1979. En Argentina se vivía una dictadura militar muy fuerte, un gobierno ilegítimo, que dentro de tantas cosas que hizo fue perseguir, atrapar, torturar y desaparecer a 30.000 personas. Una de las prácticas que tenía este gobierno, que era horrible, era por las noches, elegía a las personas a las que iba a ir, hacía un raid
llegaba a las casas de estas personas, rompía las puertas, entraba a la fuerza, secuestraba a la gente, rompía todo lo que podía y se las llevaba a lugares ilegales donde primero los torturaban, después los asesinaban y luego tiraban los cuerpos al mar. Todo esto es algo de historia y dirás, bueno, ¿qué tiene que ver con este podcast? ¿Qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Una de las prácticas más horribles que hacían no eran lo que te mencioné, sino que iban y buscaban las agendas de estas personas. En ese momento no existía la tecnología, eran agendas de papel. Buscaban las agendas, buscaban a las personas que aparecían ahí y asumían que todas las personas, todos los contactos de aquellos que habían secuestrado eran amigos y en consecuencia eran terroristas y en consecuencia iban a ser buscados para lo mismo, para torturar y para asesinar. Todo en nombre de la seguridad nacional. Ahora bien, esto pasó hace casi 40 años en Argentina. Y uno dirá, bueno, seguramente pasó lo mismo en muchos otros países. Y uno dirá, bueno, son prácticas que han quedado en la historia, son prácticas que no se aplican nunca más, que ninguna democracia puede seguir eso. Sin embargo, Latino Justice tiene una serie de documentales que son realmente interesantes. Creo que son 6, son 7, que luego vamos a poner el link en el capítulo. Y uno de ellos, el que habla de las pandillas y los gangs, me sorprendió mucho y me movilizó con lo que vi puntualmente ayer a la noche. Una de las cuestiones que cuentan en ese capítulo es cómo la policía determina, primero busca esta patrulla, busca estas pandillas, perdón, busca estos gangs, determina quiénes son las personas, quiénes son sus amigos, y simplemente por haber tenido una conversación con alguien, automáticamente tú entras en una base de datos y tú perteneces a una pandilla. Como bien dice en ese capítulo, pertenecer a una pandilla no es un delito por sí. O sea, el delito es cuando se comete, pero tú no puedes poner en la cárcel o prever a alguien con la eventualidad, con la posibilidad de hacer. Bueno, es muy peligrosa esta práctica. Y mucho más peligrosa es cuando atrás de esta práctica hay una idea muy, muy clara de perfilamiento, de perfilamiento racial, de social profiling, como se diga en español. Es decir, que claramente se está buscando a personas de raza negra o a personas latinas. Entonces, estos son los temas que quiero platicar hoy contigo. Quiero entender un poquito más cómo se comportan estas fuerzas de seguridad y sobre todo quiero entender un poquito, para el final del capítulo quiero entender un poco cuáles son las alternativas y las soluciones que podemos tener los ciudadanos de este país para evitar tener este tipo de trato. En consecuencia, y para empezar, me gustaría que nos ayudes a entender un poquito qué es esto del racial profiling. Bueno, Ariel, primeramente te doy muchas gracias por elaborar lo que tú me acabas de decir a tu público también, empezando con lo que tú me acabas de decir como tu persona, ¿no? Ciertos privilegios. Tenemos ahí se empieza, ¿no? Que son nosotros como latinos, nosotros de una tez más clara, tenemos ciertos privilegios que la comunidad negra, afroamericana, afroestadounidense, mejor dicho, afroestadounidense, porque hay afrolatinos por alrededor del Centroamérica, el Caribe, Sudamérica. Vivir en este país como afroestadounidense es un riesgo, ¿no? Y es un riesgo solamente porque lo que está ocurriendo con la policía hoy día y lo que está ocurriendo hace décadas. Pero empezar a entender nuestros privilegios. Yo tengo el privilegio de hablar contigo por una computadora, de representar una organización sin fines de lucro que he trabajado más de 9 años, de todavía tener un sueldo, aunque estamos en una pandemia, y de tener mi familia cerca y tener comida. Mientras tanto, la pandemia está afectando a nuestros seres, nuestros latinas y latinos alrededor del país entero. La tasa de muerte para latinos es más comprobado, mucho más alta que hasta la tasa de muerte de los afroestadounidenses. Es decir, esta pandemia es algo serio o es una muerte para tanta gente en ese país que son de Sudamérica, el Caribe y Centroamérica. Segundo, también me encantó el hecho que tú empezaste con el ejemplo que tú viste y viviste allá en Argentina,
porque ahí es un tema que va al punto de lo que queremos hablar y profundizar hoy, ¿no? Y eso es la militarización de las Fuerzas Armadas, de las fuerzas del gobierno, de las fuerzas del Estado. Aquí en este país, muchas veces hay una diferencia enorme entre la policía local, el departamento de la policía de una ciudad o un condado, los alguaciles de un condado, los state troopers, la policía del estado, y la fuerza militar. Pero hace unos cuantos años, y no necesariamente cuando empezó el señor Trump como presidente, hasta años antes de eso, el gobierno federal estuvo muy listo y contentísimo de vender equipo militar, de forma militar, pero de alto grado, tanques y todo lo que tiene que ver con una fuerza armada, de la militarización de nuestra policía. Y eso existe hoy día. La administración de Obama tratando de evitar eso, empezaron a desmantelar ese programa, pero la administración Trump vino y dijo, no, vamos a seguir adelante con esta venta. Pues hoy día, lo que hemos visto en las protestas contra las muertes de George Floyd y tantos otros, inclusive muchos latinas y latinos, esa respuesta de la policía es utilizar todas esas herramientas que vienen del sector militar. Y es decir, para una persona un civil que está protestando lo que está ocurriendo en este país en cuanto a la discriminación racial y las muertes de tantos afroestadounidenses, de los ojos de esa persona es lo mismo. No hay diferencia entre la fuerza de choque de militar o de la policía. Y es un riesgo bien grande y un punto que tenemos que enfrentar y eventualmente eliminar. Ahora, cuando tiene que ver con racial profiling, lo que es decir, lo que usted me acaba de decir también, es lo que pasó en Sudamérica, en Argentina, ¿no? Es decir, que si yo me asocio con usted y si usted tiene pensamientos o escritos izquierdistas, o tal vez hasta socialistas, o tal vez hasta comunistas, del mero hecho que somos amigos, somos socios, somos vecinos, voy a tu casa, etcétera. Esto de que cada persona con cual usted se asocia tiene los mismos pensamientos, la misma moda de ser, que es un peligro al Estado. Eso tiene que ver con, ¿no? Esto tiene que ver con la discriminación que existe en nuestras mentes de cada vez asociar atributos negativos a un grupo de gente, solamente basado en tal vez actos de una minoría entre ese grupo de gente. Y es decir, si claramente en la comunidad latina de este país hay gente que cometen violencia, ¿no? Y algunos son sujetos a la jurisdicción de la policía, a la criminalización, de las cortes criminales y son encarcelados. Pero para tomar esos hechos y después expandir de que todo el mundo de ese país es igual de peligroso, es lo mismo lo que dijo Trump cuando empezó su campaña para presidente, ¿no? Que los mexicanos todos son violadores, todos son criminales, no son gente buena. Así claro mismo él lo dice. Y así claramente lo piensa mucha gente. Pues estamos en un momento hoy mismo donde el perfil racial, es decir, la criminalización de nuestra presencia, Ariel, es nuestra presencia en este país. Ha sido criminalizado desde los tiempos de la Revolución Americana, desde los tiempos de ese porvenir que dice que la gente de raza blanca dijo, tengo lo que es el destino manifiesto, en inglés, manifest destiny. Voy a colonizar, voy a dominar, voy a poner mi bandera de costa a costa, de mar a mar. Y cada persona, las comunidades indígenas, cada persona, los latinos que vivían en lo que era México anteriormente, ahora es convertido por militarización y conquista a terreno de Estados Unidos. Esa mentalidad viene de la misma mentalidad de la supremacía blanca. Quiere decir, esta raza, la blanca en este país, se considera la mejor del mundo
Y el que está ahí, el que está impidiendo esas conquistas, se van a eliminar o vamos a criminalizar su presencia. Déjame entender una cosa entonces. Em, Tú acabas de mencionar dos cosas súper interesantes. Una tiene que ver con la historia de Estados Unidos, pero puntualmente, las áreas a las cuales tú mencionas en donde mayor influencia tenemos de esta forma de pensar, muchas de ellas son estados del sur. Tú mencionaste los estados que solían ser de México. ¿Por qué crees que los estados del sur, digamos, me refiero a California, Arizona, Texas, quizás incluso Florida, em, donde hay por general mayor población hispana, aún así las personas que son electas no representan esta mayoría de personas, sino que representan los ideales que tú acabas de presentar? Bueno, ahí es otro capítulo, ¿no? Que podemos hablar de eso unas cuantas horas. Es decir, de hasta qué momento llegamos a un punto donde podemos establecer un acceso a las vías de acceso político, poder político, y tratar de elegir personas que van a representar nuestros intereses. Vamos a estar claros, no es solamente o exclusivamente elegir hispanos, es elegir personas que van a representar nuestros intereses. En muchas partes de este país, al sur, al suroeste y en el este, en el oeste, también estamos hablando de siglos de dominación racial por la raza blanca, ¿no? Si los esfuerzos para abolir la esclavitud en este país se generaron en gran parte por los estados que se consideran hoy en el noreste, los estados que también se llaman en inglés New England States, los estados también en Nueva York y Nueva Jersey. Pero recuérdese que históricamente ese compromiso, no, mejor dicho, no, esa no es la palabra, esa negociación entre los estados del norte y los estados del sur, que llegó hasta mismo la guerra civil en este país, ha sido una negociación inestable, bien delicada, eh, hasta el momento que hoy día y recientemente, Ariel, muchas de esas personas que viven en el sur, the Deep South, la Florida hasta Texas, dicen que la guerra civil en el siglo XIX en este país no fue una guerra en cuanto a la esclavitud, sino una guerra en cuanto a los derechos de los estados, state rights, y la soberanía que ellos insisten que todavía mantienen. Por eso es que hay una brecha enorme entre la capacidad de integrar representación de nuestra gente, de nuestra raza, en diferentes lugares. No es decir que en el sur o en Texas no existe, porque existe, pero esto lleva siglos, esto es en la psiqui de muchas personas ahí, que de nuevo vamos a dominar y mejor dicho, también vamos a hacer recordar que nosotros aquí somos la raza mejor. Por eso es que hoy día lo que está pasando, el debate, vamos tumbando las estatuas, ¿no? De esa representación histórica. Viene de ahí también. Esas estatuas no fueron concebidos o planteados tan pronto tan pronto terminó la esclavitud. Eso fue durante la época que se llama Jim Crow, que en este país es la segregación legal entre las razas y fue para asustar, intimidar y hacer recordar los nuevos, los afroestadounidenses que recién acaban de lograr su libertad, pero tenían que ser recordados Claro. de aquí domina la raza blanca. Mira, pensando en esto, me viene a la mente, a ver, Estados Unidos, nadie puede dudar que es un país de inmigración. Es un país que fue formado, si bien tenemos mucho respeto por los nativos de este país, digamos, fue formado por inmigración y al día de hoy la inmigración es fundamental. A mí me gusta dar este ejemplo. Hoy nosotros estamos utilizando tecnología. Estamos utilizando unas computadoras. Estas computadoras tienen procesadores. Estas computadoras algunas fueron creadas en este país, pero muchas, pero casi todas fueron producidas en otros lugares, fueron diseñadas por inmigrantes. Si nosotros pensamos quiénes son los líderes
de las compañías más importantes de tecnología, vemos en todas ellas inmigrantes. El CEO de Google es un inmigrante. Los que formaron Google fueron 2 inmigrantes. En Facebook, en el management de Facebook, tenemos un 80% de personas inmigrantes. Apple es lo mismo. Todas las compañías líderes que podemos hablar fueron formados por personas que han llegado a este país, algunos primera generación, otras segunda generación, pero todos han traído lo mejor del mundo y han desarrollado en este país, con toda la potencialidad que le da, los productos que hoy utilizamos en forma masiva. Pero bueno, digamos que todas estas personas han sido muy privilegiadas. Pongámonos un poquito en el lugar de el otro inmigrante, la persona que viene a tener una oportunidad, a romperse el lomo, a trabajar duro. Bueno, algunos tienen los privilegios como yo, pero la mayoría no los tiene. La mayoría han llegado aquí de alguna forma y estando aquí tratan de buscar la mejor manera de poder cambiar su estatus. Sin embargo, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es, primero, un mito urbano que se dice que las personas ilegales no pagan impuestos, cosa que es claramente una mentira. Si yo voy al supermercado, pago mis taxes. Si yo voy a un mall, pago mis taxes. Si yo compro un carro, pago mis taxes. Siempre estás pagando taxes. Pero por otro lado, y más profundo, ¿cuál tú crees que es la razón por la que cuando se encuentra un lugar con personas ilegales, en lugar de castigar a la compañía, a los que están tomando ventaja de estas personas, se busca castigar al individuo, que en definitiva es, como siempre, el cabo más débil? Porque la fuerza más importante en este país es la fuerza del dólar. Es la fuerza que viene del dinero. Es la fuerza que viene con el capitalismo, ¿no? Esa fuerza que viene con los poderes importantísimos que establecen corporaciones que tienen dinero para hacer calvideo y asegurar que cuando se pasan leyes que son para controlar la inmigración, que nos van a hacer cumplir completamente contra corporaciones e intereses de negocios, ¿no? El campo de negocio, hasta mismas cámaras de negocio, el National, US Chamber of Commerce, igual como las cámaras de cada estado en el sur o cerca de la frontera, siempre ha dicho, en los últimos 20 años o más, que están en favor de una reforma migratoria, que están en favor de establecer una manera para estabilizar y legalizar lo que son indocumentados de este país. Están en favor porque ellos reconocen que la fuerza laboral del inmigrante que viene aquí para trabajar en esas empresas, en esas industrias, en el campo de agrícola, es importantísimo para el desarrollo de la economía en totalidad y obviamente para el valor de las bolsas de las corporaciones. Pues ahí vemos, y esto, Ariel, es súper, el ejemplo mejor es lo que ha ocurrido en la pandemia, ¿no? Trabajadores latinas y latinos son ahora considerados trabajadores esenciales. Mira para allá. Si no fuese para ellos, la economía se cae completamente. Obviamente se cayó bastante, pero una caída completa se evitó porque tanta gente que trabajan en los supermercados, que trabajan para hacer entregas, deliveries, que trabajan para limpiar, que trabajan para cosechar, que trabajan en los hospitales, aunque no sean enfermeras o doctores, médicos, pero trabajan ahí en los hospitales. Todo eso ahora es un trabajo esencial y la verdad es que tratamos esos trabajadores y esas trabajadoras de una manera tan mal. No le pagamos un sueldo adecuado para vivir donde viven. Casi nunca le pagamos un poco más del salario mínimo. Y tenemos que forzar que ellos participen cada día en su trabajo, porque si no, buscamos a otro. Despedimos a ti y buscamos a otro. Pues estamos en esa. El campo, el debate de migración tiene también mucho que ver con el tema que estamos hablando hoy, ¿no? El perfil racial. Nosotros en Latino Justice empezamos a radicar casos en las demandas en las cortes federales. Tan pronto llegó la ola de leyes estatales, que son consideradas, se llaman anti-immigrant laws. Son leyes que se pasaron en Arizona, en Alabama,
en South Carolina, en lugares donde había una histeria de que los inmigrantes estaban llegando para dominar y controlar y teníamos que evitar eso. Es más, si no me equivoco, hasta el mismo presidente, el candidato del presidente Mitt Romney, explicó, o repitió, mejor dicho, que el, la meta es self-deportation. Es decir, hacer las condiciones para vivir en este país tan horrible que las personas que no tienen documentos van a decir, no, no, aquí no me quiero, voy a regresar a mi país. ¿No fue Ronnie el que escribió un libro acerca de esto, Sí, sí, sí. puntualmente? Y Romney es considerado uno de los más moderados. Hoy día se considera súper moderado, ¿verdad? Es más, si estamos hablando de la trayectoria del Partido Republicano, estamos hablando, añorando los días de Ronald Reagan, ¿verdad? Cuando yo viví en esos años aquí en este país y eso no fue algo bueno, eso fue algo completamente también con ciertos riesgos y peligros. El partido, el sector de moderate, como dicen en inglés, del Partido Republicano se ha perdido y estamos a el sector más extremo. Y por eso es que lo que estamos hablando es del tema del perfil racial, involucra cada lado de ese partido y también muchos del Partido Demócrata. No podemos Por supuesto. asumir que el que uno sea en el Partido Demócrata no quiere decir que uno no es anti-inmigrante. Muchos todavía tienen las mismas inquietudes y las mismas preocupaciones y las mismas misma manera de ser y de pensar. Pero el perfil en cuanto a los migrantes, empezamos nosotros a erradicar casos. Tuvimos que erradicar casos para evitar que los jornaleros que están buscando trabajo en la esquina o en el espacio del estacionamiento de un Home Depot o buscando trabajo cuando vienen muchos contratistas para contratarlos, para trabajarlos solamente un día. Esos jornaleros han sido sujetos a intimidación por la policía en varios lugares y tuvimos que acudir a las cortes. Tenemos un caso activo hoy día, Ariel, en Long Island, donde la comunidad hispana ahí, muchos que son de El Salvador, están sufriendo de un sinnúmero de detenciones en sus autos por el mero hecho que están viajando por una carretera indicada, donde ahí la policía, los alguaciles, van para allá a demorarlo, a detenerlos, algunas veces para violaciones bien sencillas, no tiene mucho que ver con la criminalidad en sí, pero es para intimidarlos. Y tenemos activo ese caso. Y hablando un poquito de estos casos, o quizás de un caso un poco más extremos, de personas que son detenidas y eventualmente llevadas a centros de detención. Yo tengo una pregunta que va a parecer medio simple, pero me gustaría la respuesta sobre todo de una persona como tú, que además de toda tu experiencia, eres abogado. ¿Cuál tú crees? O cuál, digamos que yo le pregunto a Juan cuando estaba estudiando en la universidad, no ahora. Te pregunto a ti hace unos años atrás, cuando estabas en la universidad. ¿Cuál tú crees que es la función de las cárceles? Buenísima pregunta. En ese entonces, cuando yo estaba en la escuela de Derecho, todo tenía que ver con la protección de derechos constitucionales, que tiene que ver con la protección de proveer una manera de enfrentar los testigos que van a testificar contra usted. También evitar y proteger que uno tiene que voluntariamente cooperar con la fiscalía. Pero de ahí viene ese concepto de los derechos de Miranda, el caso de Miranda contra Arizona. You have the right to remain silent, no tiene que elaborar, puede guardar tu silencio. You have the right to an attorney, tienes derecho a un abogado. Anything you say can be used against you. Cada comentario, oración que usted voluntariamente le ofrece a la policía podría utilizarse contra usted en la corte criminal. Todo eso fue la base de el sistema penal y la protección en cuanto a la seguridad pública para establecer cárceles. Vamos ahora, porque recuérdate, yo tengo unos cuantos años, eso fue unos años atrás, a hoy día, en los últimos, yo diría 5 a 7, casi 8 años,
El debate es diferente. El debate es por qué exigimos dinero para establecer libertad condicional para personas que todavía no son juzgados completamente, no son convictos, son solamente acusados de un crimen. ¿Por qué es necesario exigir una fianza de $500, $1,000? Porque mira, gente, si yo te veo en la calle, te tumbo al piso y te quito tu iPhone y empiezo a correr, y en la próxima esquina un policía me agarra y ahora estoy en la cárcel por robar tu iPhone. Tu iPhone tiene un valor quizá de casi $1,000. Ahora puede ser un delito bastante serio en diferentes lugares o un delito menor en otros estados. Eso no es el punto mío. El punto aquí es que el juez me fija una fianza de $500 para salir en libertad condicional porque todavía no estoy convicto. Yo no tengo los $500. Bueno, si vendo tu iPhone, quizás ya los tengo, pero no puedo vender tu iPhone. Claro, no lo pudiste vender porque te atraparon. No tengo $500. Ahora, viene otra persona acusado de hostigamiento, no, asalto sexual contra niñas. Pero esa persona tiene recursos. Esa persona va a contratar un abogado privado. Esa persona le dan una fianza de $2,000. Esa persona tiene los recursos, los pagas. ¿Qué exactamente dice la corte cuando le provee la libertad condicional a la persona con los recursos de $2,000? ¿Qué exactamente está diciendo? Está diciendo que esa persona no representa un riesgo a la seguridad pública. Pero ¿cómo es posible que no representa un riesgo a la seguridad pública si está acusado de atacar sexualmente a niñas? Y yo, que no tengo el dinero, robé un iPhone. ¿Qué exactamente está diciendo la corte? La corte básicamente está diciendo que no tiene nada que ver con proteger la seguridad pública. Tiene todo que ver con acceso a dinero y recursos. Y eso es fundamentalmente una violación del concepto de protección igual, equal protection under the law, según la Constitución. Y es ahora la base para retar todo lo que tiene que ver con dinero y financiamiento, lo que se llama en inglés bail, en este país. Y es algo que teníamos que hacer hace años atrás. Un dato bien importante, Ariel. El Prison Policy Initiative, organización en Massachusetts, recientemente encontró y publicó un hecho bien importante. 95% de todos los arrestos en este país, año tras año, no tienen nada que ver con violencia. Nada que ver con violencia. Es decir, solamente 5% de los arrestos en un momento en un país cualquiera, en un año cualquiera, tiene que ver con violencia. Estamos invirtiendo más de $16 mil millones al Departamento de Policía para arrestar personas para un delito de auto, posesión de marihuana en cantidades bien, bien pequeñas, delincuencia, cosas sencillas. Y de esto, esa inversión de tanto y tanto dinero es lo que estamos ahora retando también. El movimiento para defund the police tiene mucho que ver con el hecho que gastamos dinero y perdicimos tanto, es un desperdicio de tanto dinero, fondos públicos, para solamente enfocarnos en esta categoría de delitos, que las consecuencias son claras y muchas veces son consecuencias permanentes. Y bueno, para ti, que nos has escuchado hasta aquí, es muy probable que te esté gustando lo que estamos haciendo. Es muy importante para este proyecto y para nosotros que puedas apoyarnos. Y la manera de apoyarnos es escucharnos todas las semanas, suscribirte a nuestros canales de YouTube, de Spotify, darle clic a la campanita para saber cuándo viene el próximo capítulo. Pero sobre todo, contárselo a tus amigos. Es la forma en la cual vamos a poder crecer y es la forma en la cual vamos a poder mantener este nivel de invitados. Muchísimas gracias. Nos vemos la semana que viene. Adiós.